Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad expondremos nuestro trabajo de investigación sobre el cobre. Los integrantes de este grupo son Guerrero Seminaria Fiorella, Purizaga Cruz Sandra, Saavedra Anacleto Rafael y quien le habla López Sandoval Alain. Como sabemos, el cobre es un mineral que desde las más antiguas civilizaciones hasta estos días ha venido adaptándose a los más diversos usos que le dan, ¿no? Tiene reconocidas cualidades físicas y químicas, como por ejemplo la conductividad. Esto quiere decir que es un buen conductor de electricidad, la maleabilidad, la ductibilidad, que es la capacidad de haber alambres muy delgados, y la durabilidad. Y esto le ha permitido a este mineral mantener una posición muy privilegiada que en los mercados que, como sabemos, cada vez son más competitivos. Para el Perú, el cobre representa el producto más importante en valor de producción y en exportaciones. Bien, el siguiente punto del cual hablaremos es las cuentas nacionales, sector económico en que se desenvuelve el producto y su aporte al PBI nacional. Como sabemos, el cobre se desenvuelve en el sector minero y el reporte mensual de producción del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, INEI, da cuenta que en el mes de marzo del 2021 se registró un rebote de 18.2% en el PBI peruano. Este incremento extraordinario se produce al comparar estadísticamente el mes de marzo del presente año, 2021, y del año previo, ¿no? El mes en el que comenzó la cuarentena nacional a causa del COVID-19 y donde la economía obviamente operó de manera parcial, ¿no? Entonces, de este modo, entre el mes de enero y marzo del 2021, se presenta un incremento acumulado de 3.8% del PBI, ¿no? Al concluir el 2020, el resultado anual de la economía peruana registraba un retroceso ya de un menos 11.12%, ¿no? Entonces, de acuerdo al último informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2021-2024 del MEF, el presente año se producirá un rebote en la mayoría de sectores, ¿no? De este modo, el PBI nacional logrará alcanzar un aumento de un 10%, mientras que el PBI minero se elevará en un 10.8%. Ahora, el siguiente tema del cual hablaremos es el valor referencial en el mercado y su tendencia inflacionaria. Los precios del cobre bajan debido a que la abundante oferta del metal socavó su atractivo y los crecientes casos de coronavirus también influyeron, ya que estos fortalecieron al dólar y arrojaron dudas sobre un rápido repunte de algunas economías. El alza del dólar ha derribado los precios del cobre en un 13%, desde un récord de $10.747, ¿no? Que esto fue en el mes de mayo, ¿no? Luego de que la Reserva Federal conmocionara al mercado con una inclinación demasiado agresiva. El precio del cobre registró un incremento significativo por el año 2020. El valor de una tonelada pasó de $4.61 a $7.96, ¿no? Este aumento fue cercano al 205% en 11 meses. Un nivel similar lo alcanzó en el 2012, periodo en el que la economía peruana inició su desaceleración para crecer inercialmente en un 2%. Continuando con la exposición, el siguiente tema del cual hablaremos es la evolución en cuanto a fuentes de empleo en los últimos años producidas por el bien o servicio en estudio, en este caso producidas por el cobre, ¿no? En la apertura del año 2021, el subsector minero continuó evidenciando una recuperación significativa en el empleo generado por las compañías y contratistas mineras. En consecuencia de las medidas de reactivación aplicadas frente a la pandemia del COVID-19 por el gobierno en el 2020. En este sentido, los titulares mineros en el año 2021 generaron un total de 200.404 empleos directos, ¿no? Mostrando así un aumento de 1.5% con respecto a diciembre del año pasado, 2020.
Entonces, de esta manera, podemos ver que el empleo minero refleja niveles similares a los alcanzados en el primer trimestre del año pasado, meses en los cuales el sector minero venía desempeñándose ya con normalidad, ¿no? Asimismo, el empleo reportado en el primer mes del año registró una disminución de 3.5% con relación a enero del 2020, donde se pueden presenciar 208.000 trabajadores, ¿no? No obstante, cabe destacar que el empleo en enero de 2021 superó un 13.3% a promedio a comparación del año pasado, ¿no? Continuando con la exposición, el siguiente tema es la situación del mercado financiero frente al producto. La pandemia del nuevo coronavirus golpeó significativamente la economía mundial y obviamente el Perú no fue ajeno a esto, ¿no? Entonces, durante el primer trimestre de 2020, debido a las medidas de confinamiento, se empezó el camino de reactivación, ¿no? En el plano local, la Bolsa de Valores de Lima también enfrentó un 2020 muy accidentado, ¿no? Pero a la vez pudo cerrar avances de 1.44% en el índice general y de 3.76% en el selectivo. Eh, Esto para sus rendimientos en soles, ¿no? Y en lo que va del año también continúa una expansión significativa. Un factor en el que diversos analistas coinciden en la influencia de mercados internacionales de metales en la evolución de la bolsa de valores. Por ello, la mejor cotización del cobre también impulsa a varias proyecciones. Entonces, como vemos, el precio de este metal rojo, tras avanzar de 6.32% en el 2019, subió a 25.77% ya para el año 2020. Ya que logró alcanzar los $3.51 en libra. Y en lo que va del año 2021, sigue subiendo considerablemente y se encuentra en un promedio de $3.60 por libra. El siguiente tema a tratar es el gasto público, inversión del Estado frente al mercado del producto. A la fecha se han culminado 144 proyectos de ese grupo y se encuentran en ejecución. Todo ello ha demandado más de 2.000 millones. En la misma línea, el titular del Ministerio de Energía y Minas resaltó que la microrregión sur recibió durante el 2020 transferencias por 2.303 millones por los conceptos de canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad, lo que representa el 53.1% de todo lo recaudado a nivel nacional. Al mes de abril, las 6 regiones del sur han recibido otros 756 millones, que son el 45.1% del monto total de los conceptos mineros transferidos a todo el país, ¿no? Entonces, de esta manera, se precisa que estas 3 mesas de diálogo, donde el gobierno tiene 504 compromisos relacionados con proyectos de inversión pública que representan una inversión mayor a los 6.231 millones. El siguiente punto a tratar es el comercio exterior y la situación del mercado internacional. Eh, Poco a poco la contratación de nuestras exportaciones se está desacelerando, pero los resultados aún no reflejan una recuperación total, ¿no? Ellos se evidencian en las exportaciones mineras, el grupo más grande de nuestro país, ¿no? De acuerdo con datos de la SUNAT, se está experimentando un crecimiento importante desde septiembre del 2020. Pero este paró en el último mes del año, tras lo cual donde habían avances moderados, ¿no? Así, en el primer bimestre del 2021, las exportaciones mineras alcanzaron un valor de 4.055 millones de dólares, ¿no? Lo que es un 4.1% menos con respecto al 2020. En términos de destinos, si bien en estos primeros 2 meses se pudo enviar bastante cobre al país de China, que es nuestro principal receptor, ¿no? Estas mercancías tuvieron un valor de 1.956 millones de dólares, ¿no? Lo que significó un gran aumento del 20.2% hacia el resto del mundo, ¿no?
Según información del Banco Central de Reserva, la cotización del cobre en centavos de dólar por libra comenzó a incrementarse en el mes de abril y también en el mes de mayo del 2020. Pero ha sido a inicios del actual año, en este caso 2021, que su tendencia ha dado un salto, ¿no? Al superar los 400 centavos de dólares en febrero. En principio, ello debería haber contribuido a un aumento en valor de nuestras exportaciones mineras, ya que el cobre es el producto estrella de nuestro país, ¿no? A continuación le doy pase a mi compañero. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. En esta oportunidad hablaré sobre el concepto de elasticidad. La elasticidad de la demanda, también conocida como elasticidad del precio de la demanda, ¿no? Eh, Como vemos en el PPT, ¿no? El Grupo Internacional de Estudio del Cobre, que en sus siglas nos dice ICSG, expresó que tras importantes expresó que tras un importante déficit del cobre durante el 2020 y un repunte de los precios, se proyecta que la oferta del metal supera la demanda en el 2021 y 2022. Eh, Asimismo, señalaron que se espera que el uso del cobre refinado permanezca sin cambios en el 2021 y crezca un 3% en el 2022. El ICSG señaló que el cobre es esencial para la actividad económica y aún más para la sociedad tecnológica moderna y por lo tanto continuará importando un crecimiento sostenido en la demanda. Con lo que acaba de decir mi compañero en puntos anteriores, ¿no? Por lo tanto, la información que se muestra, en los cuadros anteriores que mostró mi compañero, nuestro análisis coincide, deduciendo finalmente que a causa de la constante acumulación del capital y el aprovechamiento de su gran mano de obra, que es China, viene teniendo un gran crecimiento en este tiempo, ¿no? Y que a causa del crecimiento de China y en lo que es su industria, por ejemplo, su industria constructora, ¿no? Provocan una enorme demanda de cobre y las empresas refinadas del mineral que les proveen de lo que acabo de decir, en este caso lo que es el cobre, ¿no? Y de forma eh, eh, repunta así a la tecnología, ¿no? Y repunta también a lo que es la parte constructora. Luego de eso, vemos que si lo vamos a llevar gráficamente a una parte gráfica, vemos que el precio sube y la demanda comienza a, a bajar, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como dijo mi compañero en algún momento, impactó lo que es con este, lo que estamos pasando en este tiempo, lo que es el COVID-19, ¿no? Luego tenemos el siguiente punto, el siguiente PPT, compañero. Como tercer punto, tenemos la intervención del gobierno en el mercado. La intervención del gobierno en el mercado no está, como ustedes lo ven ahí, se encuentra el Ministerio de Energía y Minas. Su función en este punto es formular, adoptar, dirigir, coordinar la política nacional en la materia de exploración, ¿no? Y lo que es el transporte, la refinación, el procesamiento, y esto hace que haya un mayor beneficio en el mercado. El Ministerio del Ambiente también es parte de ello, ¿no? Tenemos al Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional Estadístico e Informático. ¿Qué hace? En este caso es el órgano central que el rector del Sistema Nacional, responsable de la norma, de plantear y dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales en el país. En este caso, la parte estadística con nuestros competidores, en el caso de Chile, por ejemplo, que es nuestro competidor, ¿no? El Instituto Geológico también interviene
que es que es tiene como objetivo conducir el procedimiento ordinario minero, concluyendo la recepción de los peritos del organismo de las concesiones mineras y su extinción según los casuales, según las casuales fijadas por la ley, ¿no? En este caso. Y aquí quiero retocar un poco el tema porque sabiendo que existen estos puntos, no muchas veces los proyectos no se dan al instante, ya que hay un estudio formal por parte de ello y esto demanda mucho tiempo. Y es que ahí suceden los problemas de, de que no haya mucha demanda y por lo tanto en sí los precios comienzan a subir, ¿no? Y y bueno, como otro punto tenemos lo que son las autoridades nacionales también del agua, ¿no? Y muchas veces existen en proyectos que no se dan. ¿Por qué? Porque en los lugares, en este caso, por ejemplo, Cajamarca, donde se ha venido viendo muchos marchas por la contaminación, y esto ha hecho que también se pierda el tiempo, ¿no? Por una parte es bueno porque el proyecto de las asociaciones mineras pues incrementan en sí a los proyectos como por ejemplo lo que son pistas, ayuda a lo que es pistas, ayuda a lo que son creaciones de nuevos colegios, ¿no? Ayudas económicas para ciertos lugares alejados. Pero lamentablemente tenemos la otra contraparte, que es la contaminación, ¿no? Después tenemos la SUNAT. La SUNAT, su misión es gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, así como la facilitación del comercio exterior, perdón, de forma eficiente eh, en lo que es el transporte legal y respetando al contribuyente usuario, ¿no? Que en este caso son las mineras. En sí, esto nos conlleva a que gran parte de la intervención en sí que se viene dando el gobierno, por una parte es buena, porque también el mundo afuera nos ve de otra forma, ¿no? Ahora somos el segundo productor de cobre y en sí China viene a ser el primer productor, ¿no? Perdón, Chile viene a ser el primer productor, ¿no? De cobre en Sudamérica. A continuación, voy a dar pase a mi compañera Fiorella. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. Como cuarto punto tenemos el producto medio marginal y costo medio marginal. Según el Ministerio de Energía y Minas, en los últimos 10 años la inversión minera ascendió a 59.340 millones de dólares. Y es que en este periodo la inversión en la minería se ha incrementado considerablemente a un ritmo promedio de 7.1%. Y en el año 2010 y 2019 se registran 3 etapas bien definidas de la inversión minera. La primera etapa corresponde al periodo entre el 2010 al 2013, en el cual la inversión minera registró un crecimiento importante debido al inicio de 6 contribuciones de la minería a la economía nacional y desarrolló grandes proyectos durante estos años. La inversión ascendió a 26.000 millones de dólares. Posteriormente, la segunda etapa se dio entre el 2014 y el 2016, que comprende un periodo menor de inversión debido a la consolidación y el fin gradual de esta etapa de construcción de grandes unidades productivas. Y por último, en la tercera etapa se dio a partir del año 2017 con el inicio de la construcción de grandes proyectos mineros como es la ampliación de Toquepala en Tacna, la ampliación de Narcona en Ica, los cuales representaron un monto de inversión
de 2.4 millones de dólares. Siguiente, por favor. La producción media y marginal, así como el costo medio y marginal del mismo, comprende 3 puntos. Primero, el rendimiento decreciente. En el caso del cobre, los factores para su producción se mantienen constantes, lo cual no reflejaría un rendimiento decreciente, ya que en cada proyecto se contará con una cierta cantidad de trabajadores para así poder llevar a cabo el proceso de producción del cobre. Luego tenemos la economía de escala. Al dedicarse a la producción de un bien siguiendo esta teoría, el país tiene ventaja frente a otros países, puesto que se contará con precios más competitivos debido a que se generan economías de escalas. En economías de alcance es el porcentaje de cobre que encierra una determinada muestra. Cuando se habla de una ley del 1%, significa que de cada 100 kilogramos de roca mineralizada hay 1 kilogramo de cobre puro. Entonces, ahí podemos evidenciar una economía de alcance por parte de las mineras, ya que se aprovecha al 100% sus factores de producción, ya sea en maquinaria, mano de obra o etcétera. No solo enfocándose en el cobre, sino también en diferentes tipos de minerales como el zinc, el oro y otros. Siguiente, por favor. Como quinto punto, tenemos la estructura de mercado. Los minerales son productos no renovables, a diferencia de otros bienes que pueden ser reemplazados, acondicionados y renovados. De ahí la necesidad del control de su comercialización. La producción mundial del cobre está liderada por Chile, seguido de nuestro país, Perú, y en tercer puesto tenemos a China. La producción mundial del cobre se ha multiplicado por 6 en los últimos 60 años. Siguiente, por favor. Nuestros principales consumidores, desde el año 2000, el uso del cobre en China aumentó en un 10.3 millones de toneladas, convirtiéndose este país en el consumidor de cobre más grande del mundo. El incremento de la demanda mundial de cobre durante las últimas 2 décadas se debe a los requerimientos para atender el crecimiento de los sectores de electricidad y construcción en China, como consecuencia de su intenso proceso de urbanización e industrialización. Y bueno, pues las ventajas competitivas del cobre es que sus aleaciones son mucho más duras a las del metal puro, así como también es utilizado en el cableado, edificación, tuberías de aguas y gas. También se emplea en la generalización y distribución eléctrica, ya que es un excelente conductor de energía. Es también un componente de piezas de varios aparatos electrónicos como las computadoras. A continuación, le doy el pase a Fiorella Guerrero. Compañera, tu audio, por favor. Sí, mil disculpas. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Punto 6 es la repercusión del producto de la coyuntura actual, la economía peruana en tiempos de pandemia de coronavirus. Al inicio de la pandemia del COVID-19, en el 2020, el gobierno tomó diferentes medidas necesarias para frenar el avance del coronavirus y de esta manera impedir un mayor impacto en la economía. En ese contexto de emergencia sanitaria, con varios sectores afectados, la minería, en su conexión con los mercados globales, permitió una economía del país para seguir generando trabajo y recursos fiscales. Durante el año pasado, las exportaciones totales para el país descendieron en 42.413 millones de dólares. La minería representó 26.555 millones de dólares y el cobre específicamente 12.742 millones.
El cobre además tiene propiedades antibacteriales y destruye el 99% de microorganismos como hongos y virus, entre ellos el COVID-19. La reducción de la pobreza. En la caída de la pobreza de los años anteriores ha sido explicada más que nada por el crecimiento económico, porque generó empleo mediante la minería y la inversión privada. Esto es como se tiene que ayudar para poder reactivar la economía en sí, pero hay que tener mucho cuidado en las condiciones en que éstas se dan. En los datos relevantes que estamos considerando nosotros son que el cobre ocupa el primer lugar en el valor de las exportaciones del país. Por cada empleo originado en forma directa en la minería, se generan 6.25 empleos adicionales en el resto de la economía, según cálculos del Instituto Peruano de Economía. En noviembre de 2020 se registraron 199.137 empleos directos del sector minero, cantidad mayor en un 5.1% al año anterior. En el año 2020, las transferencias por conceptos mineros sumaron 4.075 millones de soles, conformados por el canon de regalías mineras, derechos de vigencia y penalidad. Ahora vamos a tocar el tema de las conclusiones. Existe una relación positiva y significativa entre la causalidad entre factores económicos del cobre y Producto Bruto Interno del Perú. Como se puede observar, la economía del cobre, el precio internacional del metal y la inversión del sector minero juegan un rol importante en el crecimiento económico del Perú. Y si este crecimiento se mantiene constante y se refleja en el tiempo, la estabilidad del país se va a ver incrementada en inversiones extranjeras para el Perú. Las exportaciones de cobre impactan positivamente en el crecimiento del país, puesto que el cobre es el principal metal exportado en nuestro país y el mayor contribuyente en las exportaciones metálicas. Un aumento en el precio internacional de cobre favorece el crecimiento económico de Perú por la relación directa que existe en la corporación minera. Las inversiones mineras favorecen el crecimiento peruano, ya que es el 40% de inversiones mineras en las extracciones son de cobre. Como último punto, veremos las recomendaciones. La economía peruana de ingreso medio alto depende mucho de la economía de ingresos altos. Por eso, que los choques externos que puedan existir entre los países pueden perjudicar a las exportaciones, por ende, a nuestra economía en el país. Por ejemplo, la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, siendo este último el mayor demandante de cobre en nuestro país. Como segundo punto de recomendación tenemos el incremento de la exportación de cobre junto a los demás metales pesados tienen un gran impacto positivo en la economía del país y es muy importante, si bien es cierto, pero debemos como país mirar a largo plazo, tener en cuenta que debemos tener nuevos recursos porque el cobre puede ser un recurso que se termine en algún momento, por lo cual debemos diversificar en las exportaciones que tenemos como país. Es necesario generar mayores contribuciones de PBI por otros sectores económicos. Y como último punto de recomendación tenemos la estabilidad económica del país es necesaria, ya que se mantendrán buenas expectativas a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional, generando así que nuestro nuevo sol frente al dólar no se desplome, como también una buena cantidad de economía incentiva la inversión extranjera, así como la producción equivale a mayor exportación. Eso sería todo, profesora. Le agradecemos su atención. Muchas gracias.